Está en el estudio y le agradezco muchísimo por su visita a la doctora Maritza Ovilla. Ella es oftalmóloga y vamos a hablar en torno a una enfermedad, doctora, bastante silenciosa y bastante preocupante. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Lucero, por invitarme. Pues claro que sí, la retinopatía diabética es una de las enfermedades bastante obviamente de complicación de la diabetes. Entonces, en torno al Día Mundial de la Diabetes, pues es un buen tema para hablar. Sí, doctora, muchísimas gracias, bienvenida a su casa, Diario de Chiapas, gracias. A este espacio AM Diario. Y sí, la retinopatía diabética, desafortunadamente, digamos que es un enemigo silencioso y además irreversible, tengo entendido, ¿no? Y es un padecimiento que difícilmente se identificaba aquí en Chiapas, pero ahora especialistas como usted pueden identificarlo y además tratarlo. Así es. Sí, la retinopatía diabética, sí es una de las complicaciones de la diabetes más comunes que pueden ser prevenibles e irreversibles. Entonces, sí se puede obviamente dar un tratamiento oportuno, de esa forma evitar la ceguera, ¿no? Que es lo que la ceguera total. Pero, ¿cómo se puede identificar? Un paciente que tiene diabetes y no se ha revisado con un oftalmólogo o oftalmóloga, ¿cómo puede darse cuenta que algo está sucediendo? ¿Y en qué momento acudir inmediatamente? De entrada, ya padece diabetes, ¿no? Pues se dice que la diabetes, al ser detectado, el paciente deberá de acudir inmediatamente a ver a un oftalmólogo para valorar si queremos prevenir, se puede decir la retinopatía diabética, es ideal valorar un fondo de ojo, ¿no? Entonces, porque se dice que la diabetes mellitus, al ser detectada, probablemente tenga algunos años atrás que ya la padece el paciente. Entonces, lo ideal es la revisión, la primera situación de cifras altas de glucosa, ¿no? Y el paciente cuando puede ser asintomático, eso cuando está iniciando, entonces el paciente no puede presentar nada. Pero hay pacientes, de acuerdo a la diabetes, va avanzando, la retinopatía diabética va avanzando, va presentándose algunos síntomas como cuerpos flotantes. El paciente puede referir como que hubieran manchitas que flotan en el ojo, que al tener la mirada hay cuerpos flotantes en su ojito que pueden ser rojizos u oscuros. Entonces son como los primeros síntomas que pueden detectarse, ¿no? Al detectarse estos síntomas, inmediatamente acudir con el especialista, ¿no? Así es. Obviamente, ya lo comentó, doctora, desde el momento mismo en el que se identifica la diabetes, hay que acudir con el especialista. Sin embargo, en cuanto empiezan estos síntomas, hay que acudir. El tratamiento, ¿es accesible para todas las personas? ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Es complejo? El tratamiento ideal, pues está a mano obviamente del paciente diabético, controle su diabetes. Eso es lo importantísimo. El paciente debe controlar la diabetes si quiere controlar una retinopatía diabética. Y el tratamiento obviamente médico va a consistir también en el grado de retinopatía diabética donde se es detectado, porque puede ser una simple vigilancia cuando se es leve, una vigilancia de 4 a 6 meses cuando se es leve, pero cuando se es leve a moderada, pues ya ameritará un tratamiento a base de un procedimiento llamado fotocoagulación o en casos mucho más graves hasta una cirugía, vitrectomía o cirugía de retina. Eso iba a preguntarle, doctora, además del tratamiento que se dé, ¿es operable la retinopatía diabética o en algún grado? Sí, claro, en los grados avanzados, las cirugías, obviamente la vitrectomía, como les decía, con endofotocoagulación o la retinopexia, o que es obviamente la cirugía de retina, pues son obviamente en pacientes con grados severos, ¿no? Aprovechando aquí su presencia, a veces somos un tanto incrédulos con los efectos negativos que puede ocasionar la diabetes en nuestra salud, ¿no? Como por ejemplo en este caso en los ojos, con esta retinopatía diabética. ¿Qué es lo que sucede en el organismo cuando comienza a afectar la vista y empieza a padecer el paciente de retinopatía? ¿Qué es lo que sucede al interior? Ok, lo que pasa es que la diabetes mellitus es una enfermedad obviamente que genera
como complicación la retinopatía diabética al tener cifras elevadas. Entonces, lo que pasa ahí, al presentarse una retinopatía diabética, hay un daño en la microcirculación de la retina y por eso obviamente genera una pérdida de la visión. Esta pérdida de la visión obviamente es irreversible, ¿no? Es irreversible si no se llega a estos tratamientos que usted nos comentaba hace unos instantes. Pero también se puede generar otro tipo de enfermedades a través de la diabetes en los ojos. Claro que sí. A través de la diabetes sigue la retinopatía diabética y por consiguiente este daño de la microcirculación se va obviamente a originar probablemente un glaucoma, que puede ser un glaucoma hasta neovascular. Se pueden generar hemorragias vítreas, que son obviamente enfermedades secundarias también a ello, ¿no? Digamos, ¿cuáles son, al tener ya diabetes, cuáles son las detonantes que pueden acelerar este proceso, tanto de la retinopatía como de las otras enfermedades que acaba de comentar? Principalmente el mal control de la diabetes, eso es obviamente la enfermedad de origen, pero se ha visto que existen riesgos cuando el paciente presenta una hemoglobina glucosilada 1AC por arriba obviamente de lo normal, por arriba de 7 se puede decir. Entonces también se asocia a que hay pacientes con lipoproteínas obviamente con cifras elevadas, como son las LDL, donde también tienen un factor de riesgo para producir retinopatía diabética. Entonces, todos estos riesgos que se van generando en nuestro organismo al no tener controlada sobre todo la diabetes, pueden ocasionarnos todas estas enfermedades en la vista y hasta llegar a la ceguera. Aquí en Chiapas, doctora, somos como un talón de Aquiles con esto de la diabetes y con la retinopatía. De hecho, estaba verificando algunos datos y se hablaba de que todavía hace algunos años no habían especialistas que estuvieran preparados para tratarla, ¿no? Y en estos momentos, afortunadamente, ya contamos con médicos especialistas como usted. Sí, así es. Aquí, obviamente, pues en Chiapas y en México en general, la retinopatía diabética ha generado, obviamente, un mayor aumento de demanda de consulta, porque sí se tenía, obviamente, más... un poco conocimiento, se puede decir, de esta complicación en la diabetes, ¿no? Y de los pacientes que acuden con usted con este padecimiento de diabetes, digamos, ¿cuánto porcentaje es el que desafortunadamente ya padece esta retinopatía y no se había percatado? Híjole, aquí obviamente puede ser variable, pero sí es muy común encontrar pacientes que vienen, que acuden a la consulta, que son diabéticos, que nunca los han revisado, que llevan 15 años de ser diabéticos y nunca han tenido un fondo de ojo. Eso es a nivel privado y a nivel institucional, eso es muy común. Entonces sí, es una situación donde generalmente van y acuden y se ponen unos lentes y ya creen que con eso van a estar mejor, ¿no? Que su visión así va a estar bien, ¿no? No tienen como que ese cuidado de revisar un poquito más allá en sus ojos, ¿no? Hay que ser constantes con estas revisiones. ¿Cuál es la recomendación una vez que ya se ha diagnosticado la diabetes? ¿Cada cuánto hay que acudir al oftalmólogo, al especialista, para poder prevenir este tipo de enfermedades? Mira, cuando se detecta la diabetes, su primera revisión, si esa no tiene alguna alteración de retinopatía diabética, pues su revisión será de forma anual. Para un paciente, si se quiere prevenir de cualquier enfermedad oftalmológica, lo ideal es que sea anual su revisión. Pero cuando el paciente ya tiene unos datos de retinopatía diabética, ya sea leve, puede ser obviamente de 4 a 6 meses. O obviamente será más pronta si tuviera, obviamente, de acuerdo a la gravedad del problema, ¿no? Sí, y es muy importante también tomar en cuenta que la diabetes afecta en cualquier edad. Lamentablemente, niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Entonces, cualquier persona de cualquier edad, desafortunada y lamentablemente, puede tener retinopatía diabética si padece la diabetes mellitus. Así es, Lucero. O sea, cualquier edad, no importa obviamente la edad, sino obviamente la diabetes,
puede provocar una retinopatía diabética a cualquier edad. ¿Alguna otra recomendación, por ejemplo, evitar el uso excesivo de las computadoras o los teléfonos, los televisores, bla, bla, bla? ¿Alguna otra recomendación de la vida cotidiana que pudiera ir mitigando el avance de alguna retinopatía? En cuanto a recomendaciones, obviamente es el uso de sus lentes, unos lentes con protección solar, se puede obviamente decir. Los pacientes con retinopatía diabética generan una hipersensibilidad a la luz y entonces pueden generar un poquito de molestias ante la luz, ya sea artificial o solar, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es utilizar unos lentes de protección solar y ideal antirreflejante también. Pues hay que estar muy atentos porque ya lo dijo el especialista en la materia, la diabetes puede ocasionarnos ceguera y hay que estar muy atentos a no también contraer otra enfermedad con la retinopatía o de las que mencionaste, doctora, y evitar la ceguera total. Así es. Control de la diabetes es obviamente lo ideal. Y bueno, acudir al oftalmólogo para revisión. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde podemos consultarle? Yo estoy en Médica Mederi, que es ahí en el fraccionamiento de la Hacienda. Fraccionamiento de la Hacienda. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrarles en redes sociales? Con mi nombre, Maritza Ovilla Pérez. Ahí me pueden encontrar en Google, en redes sociales. Ok, perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto que es un tema bastante amplio, bastante extenso. Lamentablemente los tiempos en tele y en radio no nos dan, pero continuaremos molestándole con lo mismo, porque la verdad es que debemos hacer conciencia, sobre todo en esta enfermedad tan silenciosa y tan desgastante para todos. Muchas gracias, doctora Maritza. Gracias a ti.